¿Qué son las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura? Podemos decir que son alteraciones en algunos o en varios de los procesos indicados en el acto de escribir y que no se pueden explicar por medio de otros problemas. Lectura y escritura son procesos o métodos compartidos mutuamente, que se solapan. Aprender a leer ayuda y refuerza a aprender a escribir y viceversa. ¿Qué es la disgrafía? Puede definirse en caso de inexistencia de trastorno neurológico o intelectual como un trastorno específico que afecta las funciones fundamentales de la escritura, que impide escribir correctamente. Las principales disgrafías son las superficiales, las naturales o fonológicas y las mixtas. Características de la disgrafía superficial. Se caracteriza por la dificultad para usar la ruta directa, visual o lesical, por lo que los niños y niñas que la padecen se ven obligados a recurrir a la ruta indirecta o fonológica. Escriben bien las palabras habituales o fáciles, pero cometen errores en las palabras irregulares o en las homófonas. Errores frecuentes en esta disgrafía superficial. Las palabras difíciles, junto con las desconocidas, raras o irregulares, es uno de los errores comunes. Por ejemplo, hato de atar con hato de ropa o rebaño. Habría de abrir con habría del verbo haber. La escritura lenta. Los niños lectores con dificultades de superficie se ven obligados a deletrear, por lo que su escritura es más lenta. A continuación, un ejemplo. La regularidad. La posibilidad de escribir bien una palabra depende de la regularidad. Palabras que se pronuncian igual y su significado es distinto. Por ejemplo, hasta de cuerno y hasta de preposición. Votar de saltar y votar de elegir. Propuesta de intervención en la disgrafía superficial. Perseverar en la realización de actividades del léxico visual y ortográfico. Para la práctica de estas reglas de ortografía, se propone indicar ejemplos de palabras que contengan estas reglas. Para corregir o modificar esta dificultad, deben basarse en seleccionar palabras adecuadas y fomentar su utilización de forma frecuente. Para la mejora y progreso en ortografía, se recomienda el empleo de las nuevas tecnologías, porque aumentan e impulsan su desarrollo. Características de la disgrafía natural o fonológica. Se caracteriza por tener dificultades en la ruta fonológica y no en la lesical. Pueden escribir bien las palabras regulares y las irregulares, porque la ruta léxica está intacta y tienen las palabras integradas a nivel visual. Es la incapacidad para recobrar adecuadamente las formas de las palabras, causada por demoras en el desarrollo o progreso del fonológico y por errores en el uso de las reglas de conversión, fonema-grafema. Errores frecuentes en esta disgrafía natural. Sustitución. Sustituir un grafema por otro es uno de los errores frecuentes. Por ejemplo, papata por patata, tarata por tarta. Pseudopalabras. Son palabras inventadas que no tienen significado. Ejemplo, renticroja o pufitasa. Escritura en espejo. Se produce cuando los niños escriben algunos números o letras al revés, orientados en posición contraria a la correcta. Este error aparece en la mayoría de los alumnos al inicio del aprendizaje de la escritura, cuando aún no se ha logrado el dominio de las representaciones ortográficas. Ponemos un ejemplo. Propuesta de intervención en esta disgrafía natural o fonológica.
Se propone la realización de los siguientes trabajos o actividades: orales, de reconocimiento, identificación, descripción, ordenación, descomposición o comparación de palabras, sílabas o sonidos; escritas, elaboración de pasatiempos, como sopa de letras, crucigramas, diagramas, juego del ahorcado o mini-sudokus. Se trata de practicar ejercicios de fuga de segmentos, grafemas, sílabas y palabras. Características de la disgrafía mixta. Las dificultades vinculan y afectan a las dos rutas o vías, la léxica y la fonológica. Las alteraciones se presentan por los procedimientos implicados en los procesos y desarrollos fonológicos, de recuperación visual y también por la alteración de los recursos cognitivos y de memoria. Errores frecuentes en esta disgrafía mixta: romper o unir palabras. Los errores en la separación o fragmentación de palabras es muy común en los inicios de los alumnos en la lectoescritura. Suele desaparecer rápidamente, según se profundiza en ella. Se describen algunos ejemplos. Errores con la diéresis. Un error muy habitual en los niños es no colocar la diéresis en palabras que deben contenerlo. Ejemplo: cigueña por cigüeña, pingino por pingüino. Errores en la G antes de E y de I. Otro de los errores frecuentes es no poner una U detrás de la G o delante de la E o I. A continuación, unos ejemplos: Miguel por Miguel, guindilla por guindilla. Propuesta de intervención en esta disgrafía mixta. Como esta disgrafía afecta a las dos vías o rutas, fonológica y léxica, se propone utilizar las tareas o actividades empleadas en las disgrafías natural y superficial. Por ejemplo, realizar programas, fonemas, grafemas. En las reglas de conversión fonema-grafema, utilizar palabras que se adapten a esas reglas. Progresar e incidir en el léxico ortográfico y visual. Y por último, ejercitar la memoria a corto plazo.